Buenos días, docente y compañeros. Soy Irving Elmer Barrera Camacho, aspirante a la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta exposición les presentaré mi informe final referente al aumento en la presión sistólica causada por el consumo de bebidas energéticas con cafeína en estudiantes universitarios, específicamente en estudiantes del área de la salud de la Universidad Autónoma de Nayarit. Cabe mencionar que los datos recabados en la presente exposición y trabajo se obtuvieron en el periodo se obtuvieron desde julio hasta septiembre, es decir, desde antes de que el trabajo como tal fuera planteado. Esto es porque son datos que estoy utilizando en otra materia de la universidad antes mencionada sobre estadística inferencial, por lo que ustedes notarán que los trabajos presentados o que las actividades presentadas están muy sesgadas hacia el área estadística. Sin embargo, este es un trabajo propio. Dicho lo anterior, podemos comenzar dando una pequeña introducción. Cuando se habla de presión arterial, se está hablando de dos presiones, la presión sistólica y la presión diastólica, y ambas se miden en milímetros de mercurio, es decir, la presión que ejerce la atmósfera sobre una barra de mercurio. Cuando se dan los valores de presión arterial serán dos, el que siempre encontramos mayor a 100 y el que casi siempre encontramos menor a 100. Este es el primero referente a la presión sistólica, es decir, la que se obtiene cuando el músculo cardíaco o el corazón se contraen, y la diastólica, que se obtiene cuando se relajan. Asimismo, las bebidas energéticas son en realidad alimentos funcionales. Un alimento funcional es aquel que, además de cumplir las necesidades alimenticias, tiene una función agregada. ¿Cuál es la función agregada en este caso? Es mantenerse alerta o mantener el estado de vigilia. Para obtener esto, contamos con dos aminoácidos principalmente, que es la taurina y la cafeína. La taurina se obtiene de alimentos proteicos animales como el pescado, el pollo, e incluso el ser humano es capaz de producir ciertas cantidades de taurina, mientras que la cafeína es un aminoácido proteico que se obtiene de plantas, principalmente el café, aunque también podemos encontrarlo en el té como la teína, un derivado mismo de la cafeína. Bien, se han reportado datos que dicen que el consumo de bebidas energéticas da pie a la prehipertensión y al aumento en la presión sistólica. Entonces, lo que se busca en este trabajo es comparar estadísticamente esto, para lo cual se va a determinar si las bebidas como objetivo, se va a determinar como objetivo si las bebidas energetizantes de ciertas marcas comerciales como Red Bull, Vive 100 o Monster pueden dar un aumento en la presión sistólica. Asimismo, se busca concientizar a las personas, si ese fuera el caso, del aumento en la presión que el consumo de estas bebidas puede dar. Para lograr esto, se sigue la siguiente metodología. Se obtuvieron 60 muestras de estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, Biológicas y Farmacéuticas. Se les tomó su presión sistólica antes y 40 minutos después de que hubiesen bebido una bebida energética de cualquiera de las marcas antes mencionadas. Posteriormente, estos datos se capturaron y se procesaron con software estadístico, específicamente con Minitab en su edición 2017 y con el Open Source de Air Project. Entre las diferentes pruebas que se realizaron están, y no son las únicas, pero son las que se mencionan aquí por su impacto, las pruebas de Z para una y dos medias, así como las Z de proporción, la recta de mínimos cuadrados y su coeficiente de correlación, la prueba de chi cuadrada con modelo de ajuste y la de chi cuadrada con tablas de contingencia y la suma de rangos y rangos con signos de Wilcoxon. Entre los 60 valores iniciales obtenidos se formaron dos histogramas. El primero
muestra un aumento o muestra los mayores resultados en los valores de 110 a 130. Según la OMS, la presión sistólica normal es de 120. Sin embargo, la presión sistólica poblacional, es decir, la que el promedio de la población presenta, es de 125. Aquí se puede observar que los valores están entre 110 y 130, más o menos 10 es el valor normal. Sin embargo, 40 minutos después de consumir la bebida energética, podemos observar que los datos se sesgan hacia unos valores más altos, de 115 a 135, es decir, más o menos 5 los resultados obtenidos anteriormente. Empleando estos datos se realizan las siguientes pruebas estadísticas y se van a mencionar los resultados obtenidos de las mismas. Se realiza primero una prueba Z. La prueba Z, como se mencionó anteriormente, fue para una media, para dos medias y la prueba Z de proporción. En este caso, como se estuvo trabajando con los 60 datos por completo, la prueba de una media y la de proporción es exactamente igual. Se toma una significancia del 5%, es decir, que nosotros queremos que para que nuestros valores estadísticos tengan tengan un valor importante o sean confiables, queremos que nuestro valor de error no sea mayor al 5%. Entonces, empleando una significancia del 5%, obtenemos aproximadamente un valor Z de 1.96, es decir, que para que nuestros valores sean confiables tenemos que superar, nuestra Z debe ser mayor a ese 1.96. Cuando se realiza la prueba, observamos que el valor Z efectivamente supera el 1.96, es mayor a 2.4. Esto nos quiere decir que estadísticamente hay una diferencia en la presión sistólica posterior al consumo de bebidas energéticas. Cuando se realiza la prueba con dos medias, se separan los 60 datos en grupos de 30 y 30. Queremos ver si el primer grupo obtiene resultados similares al segundo grupo, para ver si los resultados están distribuidos proporcionalmente. Y efectivamente, empleando igual una significancia del 5%, podemos ver que no podemos superar ese valor de 1.96, por lo que estadísticamente no se puede decir que haya diferencia. Y el valor de la proporción es exactamente igual al de una media, como se mencionó anteriormente. Posteriormente se realizan las pruebas de chi cuadrada, prueba de chi cuadrada con bondad de ajuste y prueba de tablas de contingencia. La prueba de chi cuadrada con bondad de ajuste nos está buscando decir, qué tan significativo fueron los resultados anteriores o qué tanto impacto estadístico tienen. Para esto empleamos un valor, una significancia de igualmente el 5%, es decir, un valor P que ha de superar ese 5%, ese 0.05. Cuando se realiza la prueba de bondad de ajuste, observamos que tenemos un valor P de 1. En realidad no debería ser 1, sino prácticamente 1, porque estadísticamente no puedes llegar al 1, pero redondeado obtenemos el 1. Es decir, estadísticamente los resultados anteriores son confiables o tienen un valor estadístico, pero cuando se realiza una prueba de tablas de contingencia se separan las muestras obtenidas en 3 columnas y 3 filas. Según la OMS, la hipertensión causada se da separándola en grupos por la presión arterial que una persona presenta. Se puede decir que una presión arterial es de hasta 120. Posterior a esta se presenta una prehipertensión, después una hipertensión fase 1 y después una hipertensión fase 2. Lo que se está buscando en esta tabla de contingencia es ver si cuando una persona se encuentre en un estadio, ya sea normal o ya sea fase 1, el consumo de bebidas energéticas puede inferir o el estadio en el que se encuentre puede dar pie a la manera en que actúa la presión sistólica posterior al consumo de la bebida energética.
Se observa que el total de datos son 59 y no 60. Esto es porque tenemos un dato atípico o muy salido de los rangos especificados, es decir, un valor huérfano. Cuando se realiza una prueba de chi cuadrada en el project, obtenemos que estadísticamente H0 o nuestra hipótesis nula no se rechaza, es decir, independientemente del estadio en el que la persona se encuentre, el consumo de bebidas energéticas va a dar pie al aumento en la presión sistólica. Posterior a esto, se toma una prueba de mínimos cuadrados. Esto es para ver la linealidad de los resultados obtenidos entre qué tan lineal o qué tan recta se mantienen los valores de una presión inicial a una presión final. Cuando se obtienen valores cercanos a 1 o menos 1, significa que hay una linealidad, o sea que es directamente el resultado de la presión final está incluido directamente con el de la presión inicial, mientras que cuando se dan resultados cercanos a 0, no están relacionados linealmente. En nuestro caso, cuando realizamos una R cuadrada, estos son los datos, esta es nuestra linealidad y nuestra R cuadrada es de mayor al 95%, mayor a 0.95, es decir, cercana a 1, por lo que podemos inferir una linealidad. ¿Para qué nos sirve esto? Con estos resultados podemos tener una ecuación que nos permita suponer que cuando una persona de, no sé, 130 de presión sistólica toma una bebida energética, hasta qué valor va a llegar su presión sistólica sin necesidad de que esta persona tome la bebida. Esa es la importancia de esta prueba. Posteriormente se realizan las pruebas de Wilcoxon. Las pruebas de Wilcoxon resultaron bastante interesantes. Se tomaron 10 datos de control a las personas que no bebieron bebidas energéticas y 10 datos de personas que tomaron bebidas energéticas para ver cómo variaba la presión antes y después de sus 40 minutos. Para esto se realizaron dos pruebas. La prueba de suma de rangos y la prueba de rango con signo o de Mann-Whitney. Bueno, en la prueba de suma de rangos obtenemos una hipótesis alternativa verdadera, es decir, que hay un sesgo a la derecha, o dicho en otras palabras, cuando se toma bebida energética, sí hay un cambio en la presión sistólica y este cambio va dirigido hacia el aumento de la presión misma. Sin embargo, cuando se realizó la prueba de rangos con signo, se observó que los valores obtenidos no son tan significativamente válidos para decir que hay un aumento en la presión hacia la derecha. Es decir, una prueba nos está diciendo que sí, efectivamente hay un aumento hacia la derecha, mientras que las otras nos dicen, bueno, sí, este valor existe, pero no es tan significativo como para tenerlo en cuenta o como para considerarlo. ¿Esto por qué ocurre? Porque naturalmente las personas también tienen un aumento en la presión sistólica y, como se vio en la prueba Z, el aumento que se dio después del consumo de bebidas energéticas fue de apenas 4 o 5 milímetros de mercurio en promedio. Y una persona, la variación se da de 2 a 3 milímetros de mercurio, es decir, una diferencia inicialmente de 4 o 5 se convierte en una diferencia de 1 o 2. Y estadísticamente 1 o 2 de 120 no es muy significativo. Este es el porqué de los resultados obtenidos. Entonces, ¿qué podemos concluir de lo anterior? Podemos decir que, a pesar de que estadísticamente con estas pruebas y en estos momentos no se puede considerar muy significativo el aumento en la presión sistólica, no podemos rechazar que la presión sistólica sí aumenta causada u originada por el consumo de bebidas energéticas,
porque existen pruebas muy significativas o resultados muy significativos en las pruebas de chi cuadrada, en las pruebas de correlación de mínimos cuadrados o en las pruebas Z, incluso en las pruebas T pareadas o de Spearman que no se mostraron en la presente exposición. Entonces, se debe investigar más y de manera más precisa lo obtenido. Y este trabajo puede dar pie a un trabajo posterior más grande y de mayor presupuesto y más enfocado a un punto en específico. Muy bien. Esta es la referencia empleada. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.